Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a esta nueva charla organizada por la Universidad Autónoma de Chile, sede de Santiago, en la que el día de hoy nos invita a escuchar la versión en español del cuestionario Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale para padres, SPSSQP, a cargo y agradeciendo ya desde ya a don Óscar Cañete Sepúlveda, quien es tecnólogo médico mención en otorrinolaringología de la Universidad de Chile, PhD en audiología de la Universidad de Auckland, trabajó como tecnólogo médico en el Hospital Padre Hurtado, la clínica Indisa, postdoctorado en la Universidad Técnica de Dinamarca, así que es un invitado de lujo el día de hoy. Te damos, Óscar, la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Quien moderará esta charla será la fonoaudióloga Paula Laurier. Así que esperamos sea de su agrado. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias a la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma por la invitación para poder participar y presentar y compartir con ustedes en lo que he estado trabajando, dentro de otras cosas, este último tiempo. Vamos a compartir pantalla primero. Un poquito. ¿Se ve bien? Sí, Óscar, no. Se ve muy bien. Perfecto. Ok, entonces, como señalamos anteriormente, yo voy a contarles un poco en qué estamos haciendo una validación de la versión en español del cuestionario SSQ, versión de padres. Y lo interesante de esto es que estamos haciendo una validación online, del formato online. Sobre todo en estos tiempos que son bastante difíciles y complejos y que las necesidades se han extendido a muchos servicios audiológicos online. Este es uno de ellos, así que estamos trabajando en esto. Este es un trabajo colaborativo que se está desarrollando actualmente. Yo les voy a presentar un poco del resultado del estudio piloto que terminamos de hacer hace algunas semanas atrás. Como les decía, un estudio colaborativo entre la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, la Universidad Técnica de Dinamarca, donde yo me encuentro actualmente, y la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Salvador de Buenos Aires en Argentina. Bueno, generalmente cuando hablamos de evaluaciones audiológicas o evaluaciones funcionales, generalmente la intervención clínica tradicional, las condiciones acústicas son generalmente siempre ideales. Eso quiere decir que típicamente se realizan en silencio, sin mucho ruido y a nivel de conversación. Por lo tanto, no son muy difíciles. Sin embargo, el ambiente cotidiano está lejos de estas condiciones. Grupos de personas sin acceso a claves visuales y situaciones de ruido dinámicas implican un desempeño, aún en personas oyentes, difícil. Por lo tanto, a pesar de que nosotros evaluamos en condiciones ideales, la vida real de las personas donde se desempeñan, como puede ser salas de clase, por ejemplo, no están muy lejos de ser ideales. Hay diferentes guías de rehabilitación internacionales que sugieren el uso o la incorporación de instrumentos de autorreporte o de autoadministración como herramientas que cuantifiquen el impacto del compromiso auditivo en las habilidades auditivas en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Se sabe bastante bien qué ocurre, por ejemplo, en el caso de niños que presentan una pérdida auditiva bilateral, que hay que implementarlo ya sea con audífono o con implante lo antes posible, y existe una serie de instrumentos que se pueden utilizar para monitorizar el funcionamiento de los audífonos o el desarrollo del lenguaje o de la comunicación en estos niños. Si uno revisa la literatura, existen múltiples guías internacionales en Australia, en Canadá principalmente, en Estados Unidos, donde se sugiere el uso de estos tipos de cuestionarios. En el caso de niños escolares puede ser de autorreporte, pero en el caso de niños más pequeños puede ser completado generalmente por sus padres. Ahora, ¿qué información nos entregan estos cuestionarios?
Estos cuestionarios no solo nos entregan una información sobre lo que escucha el paciente o las personas, sino que también cómo utiliza lo que oye en su vida diaria, lo que es bastante importante y relevante, sobre todo si nosotros estamos, la persona es parte de un proceso de rehabilitación auditiva. ¿Cómo son las conductas auditivas en determinadas situaciones y cómo cambian dependiendo del ambiente bajo diferentes condiciones o diferentes hablantes? Es distinto el voz femenina a una voz masculina, también es distinto donde hay ambiente ruido de fondo, es distinto a las voces de los niños, a las voces más adultas. Por lo tanto, el ambiente es bastante importante y relevante. Se sabe que la percepción de discapacidad o disfuncionalidad o dificultad está muy relacionada con la interacción que tienen las personas con su medio ambiente. Es por eso que, por ejemplo, cuando uno puede encontrar en la práctica clínica, puede encontrar dos audiometrías bastante similares de diferentes personas de diferente edad y diferente ocupación, pero funcionalmente su percepción de dificultad puede ser completamente distinta a pesar de que su pérdida auditiva son bastante similares. Por lo tanto, hay diferentes factores que pudiese estar influenciando esta percepción de dificultad. Es aquí donde los cuestionarios nos entregan información importante sobre las necesidades individuales para la intervención o evaluación. También nos sirven y nos ayudan bastante en la documentación sobre los beneficios de la amplificación o intervención. Esto es bastante relevante porque si revisamos nuevamente las guías de rehabilitación aural internacionales, hay una parte que se refiere a la validación de la intervención. Eso quiere decir que nosotros tenemos que validar que nuestra intervención, ya sea con implantes, ya sea con audífonos o dispositivos integrados, están proporcionando una funcionalidad o están devolviendo cierto grado de funcionalidad a las personas. Por lo tanto, todas nuestras intervenciones, por lo menos desde el punto de vista auditivo, deben ser validadas en el proceso. Hay diferentes etapas del proceso, debemos recordar la parte diagnóstica, después el tratamiento, la verificación de los audífonos de los implantes y después la etapa de validación. Bueno, aquí hay un ejemplo de algunos cuestionarios para niños que están validados al español, probablemente muchos más. Yo solamente estoy presentando algunos que encontré en la literatura, donde están validados, o sea, están publicados en población hispanoparlante. Recientemente, el año 2020, se publicó en población chilena, se validó el pitch, que son escalas de medición del desempeño auditivo de los niños. También está el Little Ears, que está validado también en español de Latinoamérica y recientemente en España. Y también hay algunos ejemplos de algunas tesis, por ejemplo, en Colombia, donde evalúan algunos cuestionarios, pero que lamentablemente no están publicados. Ahora, algo muy importante que debemos recordar que cuando hablamos de cuestionarios, los cuestionarios principalmente, como probablemente recordemos, casi todos los cuestionarios que nosotros podemos encontrar en la literatura están originados en países de habla inglesa, como por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Por lo tanto, claramente la población es distinta, y además el lenguaje, por supuesto, es distinto, pero la población es distinta. Cuando nosotros hablamos de validar un cuestionario, el término más adecuado o desde el punto de vista metodológico adecuado es la adaptación transcultural. Esta adaptación transcultural se utiliza para describir el proceso que se considera ambos aspectos del idioma, no solo la traducción, sino también la adaptación cultural, por ejemplo, el idioma, el contexto cultural y el estilo de vida de las personas, cuando se modifica un cuestionario existente por otro entorno geográfico o para personas en un país que tiene diversidad de lenguas y culturas. No es lo mismo, por mucho que nosotros hablemos español en Argentina, en Perú, en Colombia, hay palabras o conceptos que son completamente diferentes. Por lo tanto, las traducciones o las validaciones de un cuestionario involucran diferentes etapas. Por lo tanto, previo al uso de cualquier cuestionario, ya sea en adultos o en niños, esta debe ser validada. Debe ser sometida a una serie de etapas que son muy importantes para cautelar que este cuestionario considera no solamente variaciones conceptuales en las preguntas,
variaciones semánticas o las equivalencias operativas entre el idioma de origen y el idioma del destino, lo que permite que nuestro cuestionario validado o adaptado transculturalmente nos permite su utilización en forma consistente en investigación y para poder comparar también a diferentes idiomas, diferentes poblaciones, por ejemplo. Aquí yo tengo un ejemplo, les voy a presentar un ejemplo de lo que nosotros hicimos con el cuestionario SSQ. Este es un ejemplo de algunas de las preguntas que nosotros, o sea, del cuestionario y algunas de las preguntas que tuvimos que modificar de cierta forma. Esta es una pregunta que se refiere principalmente si el niño se encuentra en un ambiente externo donde es un ambiente que no conoce y escucha un ruido constante, como puede ser, por ejemplo, un avión, una máquina, por ejemplo, de cortar pasto, por ejemplo, y no sabe de dónde viene el sonido, no puede ver de dónde viene el sonido. Entonces se pregunta, esto pertenece al subescala de audición espacial, se pregunta si el niño es capaz de saber de dónde viene. Ese es por así decirlo, el significado o el objetivo de la primera pregunta del SSQ. ¿Qué es lo que dice la misma pregunta, pero en la versión realizada en España? En España, la versión dice, su niño o niña está al aire libre en un lugar que no les resulta familiar. Bastante similar a la pregunta original. Se escucha un ruido fuerte y constante como una máquina de cortar césped o avión, pero no puede verlo. Claramente en Chile nosotros no hablamos de máquina de cortar césped, por ejemplo. ¿Sabe su niño determinar enseguida de dónde proviene el sonido? Si uno lo ve desde el punto de vista de cómo uno habla frecuentemente, ¿sabe su niño determinar? Probablemente no suena tan natural, no está malo, no está erróneo, pero probablemente nosotros no hablamos de esa forma. Por lo tanto, ¿qué pasó con la versión chilena y argentina? Que es la misma. Su niño está al aire libre en un lugar que no es familiar o desconocido. Se escucha un ruido fuerte y constante como una máquina de cortar pasto o un avión, pero no puede verlo. Su niño sabe determinar enseguida de dónde proviene el sonido. Aquí podemos observar que se mantiene el mismo concepto, pero el orden de algunas de las palabras es distinto en relación a la versión en español de España y es reemplazada la palabra máquina de cortar césped a máquina de cortar pasto, porque nosotros no utilizamos esa palabra. Otro ejemplo es, usted está hablando con una persona, hay mucho ruido detrás y está sonando un ventilador. ¿Puede su niño, bueno, dice, can you understand? Se refiere al niño, si puede entender lo que se está hablando. En la versión de España es bastante similar, pero utilizan por ejemplo, un ventilador o un grifo de agua abierto. ¿Puede su niño seguir lo que usted le está diciendo? Nosotros en Chile no utilizamos la palabra grifo. Si utilizamos esta misma pregunta en Chile, por ejemplo, la persona va a pensar el grifo de los bomberos, el grifo de la calle. Por lo tanto, hay un error, no un error, hay una diferencia en el significado de las palabras. Bueno, la versión que nosotros utilizamos o cambiamos fue la máquina de cortar, perdón, ahí. Por ejemplo, un ventilador o agua de la llave corriendo, que eso es mucho más frecuente y más cercano a lo que como nosotros hablamos. Por lo tanto, si ustedes pueden ver aquí, tenemos la misma pregunta, pero con diferentes palabras y diferente orden gramatical también. Por lo tanto, a pesar de que se habla español en España y en Argentina y en Chile, probablemente hay que hacer cambios, porque si no, no vamos a obtener un instrumento confiable para poder medir. No vamos a estar seguros de lo que estamos midiendo, si el paciente me entendió o no me entendió. Bueno, ahora voy a referirme especialmente al SSQ. El SSQ es un cuestionario que evalúa la funcionalidad auditiva principalmente en condiciones de vida o situaciones de vida de la cotidianeidad, de la vida diaria. Fue generado o fue desarrollado por Nobel y Gatehouse en el año 2004, tiene bastantes años, principalmente para adultos. Como ustedes pueden ver aquí, si observan, tenemos que el cuestionario SSQ
ha sido utilizado extensivamente desde su creación del año 2004. Si revisamos aquí el número de publicaciones que incluyen este cuestionario en diferentes formatos, llega a ser hasta el año pasado 167 publicaciones. Por lo tanto, es un cuestionario bastante utilizado a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasa con el cuestionario SSQ para padres? Como mencioné anteriormente, el cuestionario SSQ es bastante antiguo, tiene diferentes versiones. Hay versiones de 12 preguntas, de 5 preguntas, de 15 preguntas, que cada una tiene diferentes objetivos. La versión original tiene 49 preguntas divididas en 3 secciones, que evalúa situaciones de la vida diaria relacionadas con el habla, en diferentes situaciones de dificultad. La segunda sección que evalúa la audición espacial, localización del sonido. Y la tercera sección evalúa cualidades de la audición. El cuestionario SSQ para padres elimina algunas preguntas del cuestionario original que no son aplicables en niños. Este cuestionario se aplica en niños, se puede aplicar en niños desde los 6 años, a los padres de los niños de sobre 6 años aproximadamente, y consta de 23 preguntas. Este cuestionario, el SSQ para padres, fue adaptado por Galvin en el año 2013, donde se le agregó algunas características que no tenía el cuestionario para adultos. Así como el cuestionario para adultos, este cuestionario, la escala de las preguntas está graduada de 0 a 10, donde 0 indica máxima dificultad o imposibilidad de realizar la situación que se plantea en la pregunta, y 10 indica sin dificultad para realizar la actividad en la situación. En el caso de esta versión para padres, se agregan otras tres alternativas, que es no aplica, no escucharía ni no lo sabe. Además, por cada pregunta, el padre o la madre o el cuidador del niño debe responder cuán importante y cuán frecuente es esta situación le ocurre al niño. Hay una condición bastante importante que se aplica el cuestionario SSQ para padres, es que las secciones se deben dividir en 3, bueno, son 3 secciones, pero se les debe proporcionar un periodo de observación que puede ir entre los 5 a los 7 días a los padres. Esto quiere decir, como voy a mostrar más adelante cuál es la metodología, los padres deben observar el listado de conductas por un tiempo determinado de 5 a 7 días para luego responder la sección correspondiente. Esto es muy importante y voy a mostrarlo más adelante. Hay un estudio reciente que muestra que si no se hace esto, se pierden muchos datos. Este cuestionario en su formato original fue pensado para ser administrado como una entrevista o como una autoadministración o autocompletación. Ahí está la portada del SSQ en papel. Recordemos que esto también fue pensado para ser realizado en papel. Bueno, como les dije anteriormente, el cuestionario SSQ es usado alrededor del mundo para niños y para adultos en diferentes versiones. La versión para padres es menos utilizada. El uso de herramientas online en audiología ha ido creciendo durante el último año, por razones obvias. La situación global nos ha obligado a adoptar estas herramientas para alcanzar a más pacientes. Sin embargo, no hay mucha información disponible sobre la validez de la versión en español de este cuestionario para padres en formato online. Tampoco hay información, al menos publicada, de la validación del formato para padres en español, en papel. Por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo fue adaptar y validar la versión en español del cuestionario SSQ para padres y administrarla a través de la modalidad online. Una cosa bastante importante, recordar que el español es la cuarta lengua más hablada del mundo, con más de 540 millones de personas, y la segunda después del mandarín con el número de hablantes nativos. A pesar de eso, la disponibilidad que nosotros tenemos del uso de cuestionarios validados en nuestro idioma es bastante limitado. Por lo tanto, es muy importante la validación y la adaptación transcultural de estas herramientas, no solamente para niños, sino también para adultos. Y puede ser online o puede ser en papel. ¿Cómo diseñamos el estudio?
Bueno, la versión obtenida de este cuestionario para padres fue realizada siguiendo las recomendaciones de Hall del año 2018 para adaptar los cuestionarios a diferentes lenguas y culturas. Esto fue en colaboración con profesionales de Argentina y Chile, fonoaudiólogos de Argentina y Chile, de modo de poder generar una versión que sea utilizable en ambos países desde el punto de vista del lenguaje, de la gramática, etc. El cuestionario fue presentado en una versión online autoadministrada utilizando la plataforma de Qualtrics. Se le proporcionó un periodo de observación de 5 a 7 días para que el padre pueda observar las conductas, que son las preguntas, para que pueda responder posteriormente. El investigador le proporcionó instrucciones sobre cómo completar el cuestionario a cada padre en forma de una conversación. Los participantes fueron reclutados en el consultorio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, y se incluyeron a padres de niños con hipoacusia para el piloto. Aquí ustedes pueden ver el flujograma, donde primero se hizo la selección de los pacientes. Principalmente en el piloto incluimos pacientes, como vamos a ver más adelante, pacientes con hipoacusia bilateral. Se les seleccionaron los pacientes, se les entregó la información en un documento Word, PDF, con el listado de todas las situaciones auditivas o cada una de las preguntas que correspondían a la sección A, la sección del habla. Se le entregó todo el listado y se le dijo que leyera y que observara al niño durante 5 a 7 días. Es muy importante recalcar aquí que al papá o a la mamá hay que decirle que observe, que no entrene. Eso es muy importante, porque no se trata de que el niño entrene para que el niño haga tal situación, sino tiene que observar si el niño hace o no hace y cómo hace esa situación. Se hizo lo mismo después cuando se cumplían los 5 a 7 días, se le enviaba el cuestionario a través del link, el cual podía ser respondido en un computador o en el teléfono celular, el teléfono móvil. Después se le enviaba otro listado de preguntas o situaciones, la sección B, pasaba el periodo de observación, se le enviaba el link, después lo mismo en la sección C, y se le enviaba el link y se completaba. Todo este proceso duró entre 3 a 4 semanas, porque hay algunos papás que se demoraban un poco más y había que recordarles que tenían que responder el cuestionario. Aquí esta referencia que la encontré recientemente, que es del año pasado, que indica que el periodo de observación es muy, muy, muy importante y que no hay que pasarlo, hay que saltarlo, porque se pierde la validez del cuestionario, porque muchas veces los padres, no solamente los padres, sino también los pacientes que presentan una pérdida auditiva no se dan cuenta de algunas situaciones. Entonces, uno lo dan por hecho, por ejemplo. Por ejemplo, pacientes que nacen con una hipoacusia unilateral, que tienen una hipoacusia unilateral congénita, al menos que se le demuestre a través de alguna prueba específica de localización del sonido, es bastante frecuente que ellos si uno les pregunta si tienen problemas para localizar el sonido, es altamente probable, la mayoría de ellos, que dicen que no, porque nacen con una hipoacusia congénita y hay una adaptación fisiológica de las claves monourales, auditivos, por lo tanto hay un cierto grado de compensación, pero cuando hacen las pruebas de localización del sonido se dan cuenta efectivamente que tienen bastante problema para localizar el sonido. Aquí puede ocurrir exactamente lo mismo. Hay situaciones donde los padres no se dan cuenta o no le ha llamado la atención. Por lo tanto, lo que uno hace con este periodo de observación es introducirlos o recordarle o llamarle la atención para ciertas conductas que probablemente el niño hace o a lo mejor no, y que la observen durante una semana. Por lo tanto, es muy, muy importante realizar este periodo de observación. ¿Cómo se ve el formato? Aquí podemos observar, aquí está el formato, se puede responder moviendo la escala. Aquí el paciente, el padre, puede responder de 0 a 10 la escala. Acá, como se ve en el teléfono celular, es bastante amigable. Acá tenemos la escala en sí, tenemos las opciones alternativas y las opciones de frecuencia e importancia. Acá tenemos que el paciente tiene que reportar de 0 a 10, tiene que escoger el número que más se aplique a su percepción. Puede ser el caso que el niño no esté expuesto o no presente esa actividad en su vida diaria. Por lo tanto, se puede marcar no aplica esa situación. También es posible que a pesar de que ocurre o le sucede esta situación o el niño se enfrenta a tal situación, puede ser de que no va a escuchar el sonido determinado, por ejemplo. Puede poner no escucha,
o simplemente el papá no sabe. Cuando se responde en la escala y se proporciona un score, un registro, acá el papá debe responder cuán frecuente es esa situación para que le ocurra al niño y cuán importante es esa situación para el niño, que son las preguntas de frecuencia e importancia. Ahora, ¿cuáles fueron nuestros participantes? Nuestros participantes fueron 10 padres de niños con hipoacusia. La edad, el promedio de edad de estos niños fue de 10 años. 7 fueron niñas. 6 de los participantes presentaban audífonos, estaban implementados con audífonos bilateral y 4 con implante bilateral. Y tenemos hipoacusias severas, profundas y moderadas. El uso de los dispositivos auditivos fue 8 años, la mediana aproximadamente. Ahora, en relación a los resultados, observamos una variabilidad de los resultados. Aquí tenemos las preguntas del 1 al 9 que corresponden a la escala del habla. Aquí podemos observar las preguntas, todas las preguntas. Y recordemos que mientras más alto el número, o sea, más cercano a 10, es mejor. Menos dificultad para realizar tal situación o tal actividad. Por lo tanto, mientras más cercano al 0, es peor o mayor dificultad. Ahora, ¿qué observamos? Que, por ejemplo, hay preguntas específicas como pregunta 4, 6 y 8, donde la situación auditiva es bastante compleja, donde el niño no ve a la persona a la que está hablando, donde se saltan los hablantes en la conversación. Por lo tanto, a pesar de que están implementados, tienen mayor dificultad y se muestra una variabilidad de las respuestas, lo que es bastante bueno. Un cuestionario debe ser lo suficientemente variable para poder detectar cambios. Si, por ejemplo, todos los niños implementados, todo funciona exactamente igual, el cuestionario carece de utilidad, porque una de las funciones de estas herramientas es poder ser lo suficientemente sensible para poder detectar cambios y hacer, por ejemplo, un seguimiento. Entonces tenemos, por ejemplo, que la pregunta 6, la pregunta, 1.1 presenta mayor variabilidad, la 6 bastante variación, y tenemos que hay niños que funcionan relativamente bien, pero hay otros que no funcionan bastante bien. ¿Qué pasa en las preguntas relacionadas con la audición espacial? El desempeño es bastante bueno en general, y esto se ha visto que este desempeño en pacientes que están amplificados es bastante bueno cuando hay una amplificación bilateral, porque cuando hay una amplificación o una hipoacusia unilateral, se pueden ver observaciones, variaciones significativas y diferencias significativas en la escala espacial. Por lo tanto, nuestros resultados concuerdan con lo que se ha reportado en similar grupo de niños que están implementados principalmente con implante. ¿Qué pasa con las cualidades de la audición? También muestra una variabilidad, lo que es bastante bueno. Hay niños que funcionan bastante bien, donde pueden reconocer la calidad, reconocer voces, no presentan mucho esfuerzo para poder escuchar. Otros niños sí presentan mucho esfuerzo para poder escuchar. Este es solamente el promedio del grupo, no hay ningún tipo de separación ni por el tipo de implementación, porque como solamente el piloto y son solamente 10 niños, no podemos hacer grupo, porque si no, no sería representativa la muestra. Ahora, se me había olvidado mencionar algo. El tiempo utilizado para responder fue de 5,3 minutos en la escala de audición. En la escala espacial fue en 6 minutos y en la escala de la habla 21 minutos. Aquí fue un poquito más porque al principio el cuidador, el padre, tenía que completar información general del niño, el tipo de pérdida auditiva, hace cuánto tiempo usa los audífonos, los implantes, si usan en un oído, los dos oídos, la marca del audífono, la marca del implante, entonces se demoraban un poquitito más. Pero después podemos ver que esto es entre 5 a 6 minutos cada una de las otras subescalas, que también es verdad, tienen menos preguntas, pero es bastante rápido. Ahora, cuando terminamos con todo el piloto, nosotros le mandamos otro cuestionario a los papás, que era anónimo, que queríamos saber su feedback, queríamos saber qué pensaban ellos de la utilización de este cuestionario. Y aquí podemos ver algunas de las preguntas que se le hizo. Por ejemplo, ¿le parece que este formulario refleja las habilidades auditivas de su hijo? El 100%, o sea, los 10 dijeron que sí.
¿Cree usted que la información recolectada por el formulario le sería de utilidad a la audióloga que atiende a su hijo o hija? También, exactamente, el 100% dijo que sí. ¿Usted diría que responder el formulario fue fácil? Habían otras opciones que eran difícil, mucho tiempo, etc. Y en relación al tiempo necesario para responder el formulario, usted diría que es rápido de responder y no necesita de mucho tiempo. También el 100%, los 10 papás respondían lo mismo. ¿Y qué le parece que el cuestionario sea online o internet? Que es muy buena idea. Solamente uno dijo que le daba lo mismo, que era indiferente que fuese online. Ahora, esto es bastante interesante porque ¿qué aprendimos en relación a esto? Fue bastante laborioso, sobre todo para Karina, que fue la encargada de reclutar y evaluar a los pacientes. Se debe utilizar bastante tiempo de coordinación, bueno, porque era el piloto y estábamos recién aprendiendo. Y nosotros nos pudimos dar cuenta que algunos padres necesitan asistencia, principalmente sobre cómo responder. No es tan fácil le enviamos el link, le explicamos una vez y que le vaya bien. No es tan fácil, porque igual observamos que hay algún tipo de pérdida de información, que respondían algo en la escala, pero después respondían no sé. Después o no respondían en la escala, pero después respondían frecuentemente. Por lo tanto, a pesar de que se le dieron las instrucciones en forma verbal, hay algunos padres, por supuesto no todos, que necesitaban más apoyo, a pesar de que era bastante simple. Por lo tanto, nosotros pensamos en hacer un video tutorial que se le va a enviar a la muestra que sigue ahora, se le va a enviar mostrándole un ejemplo de cómo responder el cuestionario, que esperamos que sea mucho más fácil para ellos. Otra cosa que nos llamó la atención, que las preguntas de frecuencia e importancia, eso quiere decir cuán frecuente le ocurre esta situación a su hijo, cuán importante usted cree que es esta situación a su hijo. La mayoría de los pacientes o de los papás respondían que el 100% o todos respondían que era importante o muy importante, frecuente o muy frecuente. Por lo tanto, nos hace pensar a nosotros que si son realmente necesarias estas preguntas anexas por cada ítem, porque lo único que hace, por lo que nosotros vimos, es que podía confundir a las personas que responden el cuestionario. También observamos que existe una variabilidad de los resultados, como dije anteriormente, lo que es bastante útil, porque así nos ayuda a detectar cambios y diferencias. También vimos que era muy fácil y rápido perdón por la falta de ortografía, de administrar, por ejemplo, utilizando un teléfono celular. El tiempo para completar de las 3 secciones durante un periodo de 3 semanas fue aproximadamente 30 minutos, pero recordemos que la primera parte se les pregunta otras cosas diferentes a las preguntas del cuestionario, sino otras cosas como más demográficas. Por lo tanto, eso puede estar influyendo, por lo tanto, yo calculé que aproximadamente podría, en total, durante las 3 semanas, para responder sería entre 15 a 20 minutos responder el cuestionario. Tuvimos una buena aceptación de los padres, quedaron bastante contentos, tuvimos buena recepción por parte de ellos. De igual forma, había que recordarles que por favor respondieran el cuestionario. Se les olvidaba, Karina hizo mucho trabajo haciendo eso, tratando de apurar un poquitito a los padres. ¿Qué queda pendiente? Bueno, comenzar con la muestra propiamente tal, a incrementar el número de participantes y realizar el test para ver la fiabilidad del cuestionario e incluir niños con audición normal, que también está contemplado. Y bueno, aquí pueden ver una foto de Copenhague, Dinamarca, donde yo vivo, Auckland, New Zealand, donde yo viví, y aquí tenemos Argentina, ahí Karina, la encargada de la partidura. Y eso. Gracias, Oscar, por la presentación. Parece que está todo bien, bastante claro con lo que expusiste. Y mira, aquí te voy a leer algunas preguntas que dejaron en el chat. La primera de ellas es, ¿cómo establecieron la escala para la pregunta de 0 a 10? No, eso fue establecido nosotros no lo hicimos, eso fue en el SSQ original. Eso lo estableció en el año 2004. Lo que nosotros hicimos la adaptación transcultural, que mantuvimos exactamente todo
del cuestionario original. O sea, nosotros no intervenimos en eso. Me imagino que hubo un estudio psicométrico de eso. Yo me imagino, no está reportado en ninguna parte, ¿eh? No, en el cuestionario original del año 2004, en el paper original, no aparece cómo lo escogieron. Buena pregunta, la verdad nunca me lo planteé. Ahora, probablemente puede ser porque del 0 al 10 es bastante fácil de responder. Cuando uno escoge un cuestionario para utilizar o un formulario para utilizar, tiene que ver cuál es la escala. Eso es súper importante. Porque si yo escojo una escala muy compleja, mis datos no van a ser muy confiables. Y eso se ve mucho en los adultos mayores. Cuando se utilizan escalas o cuestionarios que no están validados, por ejemplo, para la población determinada, por ejemplo, en Chile, y hay 100% de las veces, 90% de las veces, a veces puede ser, o nunca, menos que nunca, quizás que nunca, y al final son como 7 respuestas. Y es bastante complejo. En realidad no está reportado por qué escogieron específicamente el 0 y el 10. Pero yo me imagino que lo habrán evaluado y que es una escala bastante simple para utilizar y que es bastante familiar para los pacientes. Gracias, Oscar. Otra pregunta también que dejaron en el chat fue, ¿ese apoyo a los padres o el interés de ellos variaba según el grado de hipoacusia que tuviera el niño? ¿Como interés en participar, dice? ¿O cómo? Me imagino que se refiere al interés por participar o el interés hacia... Sí, dice, ¿ese apoyo a los padres o el interés de ellos variaba según el grado de hipoacusia? No que yo sepa, no, porque, bueno, no sé si Karina, no sé si estará, parece que no. Ella fue la que tuvo el contacto directo con los papás, ella fue la que hizo el contacto y conversó e incluyó a los pacientes, pero ella nunca me comentó nada en relación específicamente si que había mayor interés en algún tipo de niños o papás que los niños, por ejemplo, tuviesen una pérdida más profunda, por ejemplo. No, a lo mejor existe, a lo mejor, por ejemplo, hay estudios que dicen que niños que tienen una pérdida auditiva, una pérdida auditiva moderada o una pérdida auditiva unilateral usan menos sus audífonos, por ejemplo. Entonces puede ser que también influye en la motivación de los papás también. O sea, puede ser. No, por lo menos Karina no me comentó nada en relación a eso. Lo voy a preguntar, buena pregunta. Lo voy a preguntar. Gracias, Oscar. Otra pregunta también acá dice, este cuestionario, ¿cada cuánto tiempo se aplica en un niño que usa audífonos y o implante coclear? Eso depende del clínico. Eso depende si establecen, por ejemplo, meta o si quiere establecer a dónde quiero llegar y en cuánto tiempo yo estimo determinado necesario para poder reevaluar. Ahora, de los cuestionarios para adultos, por ejemplo, se indican que si yo quiero evaluar, por ejemplo, el beneficio o la percepción de beneficio del uso de audífonos, por ejemplo, yo debería esperar desde la implementación, la primera implementación, hasta que yo le aplico un cuestionario para evaluar el beneficio de la amplificación. Se sugiere que esto no sea menos de 3 meses, por ejemplo. Esperar 3 meses que usen el audífono o el implante coclear y ahí aplicar un cuestionario para evaluar. Obviamente lo ideal es tenerlo en el baseline, o sea, tenerlo previo a la intervención para comparar, para que yo pueda comparar después 3 meses después, por ejemplo. Pero en este caso particular del SSQ, yo creo que depende mucho de las metas que se ponga el clínico. Si yo quiero, si por ejemplo, si es un niño que no tiene lenguaje o que fue implementado tardíamente, a lo mejor yo puedo seleccionar algunas de las preguntas que tienen relación a la identificación de sonidos macro, por ejemplo, nada de discriminación, por ejemplo. Eso va a depender mucho del clínico. Depende mucho de a lo que quiero evaluar y al tiempo que yo quiero lograr tal cosa. O sea, yo no creo que haya que implementarlo, hacerlo cada semana, para nada.
claramente no. Yo creo que Depende de lo que se... Sí. Depende de lo que se necesite y lo que se quiera estudiar. Claro. Oscar, acá te agradecen, dicen muchas gracias, Oscar. ¿Crees tú que este cuestionario ya puede ser utilizado? No, porque necesitamos hacer las medidas psicométricas primero. Tenemos que ver cuán confiable es, tenemos que ver el retest. O sea, si yo hago, por ejemplo, si yo aplico el cuestionario ahora y lo hago en 2 semanas más a la misma persona, en las mismas condiciones, tiene que darme un valor similar. O a menos que, por supuesto que no tiene que haber ninguna intervención de por medio. Pero tenemos que evaluar eso. O sea, por ahora terminamos el estudio piloto, pero ahora necesitamos implementarlo, aplicarlo en un grupo más grande de personas para poder hacer el análisis de confiabilidad, ver el efecto techo, el efecto suelo, por ejemplo, para saber cuán fiable es el instrumento, que eso no está reportado, entonces tenemos que hacerlo antes de utilizarlo. Ok, Oscar, muchas gracias. No, por lo que veo, ¿no hay más preguntas? No. Qué interesante, dicen, muchas gracias. Ahí está, qué interesante, muchas gracias. Dicen, por tu exposición, Oscar. Gracias por escucharme y por darme la posibilidad de poder compartir con ustedes nuestro Oscar, trabajo. entiendo que estás en Dinamarca, tenemos varias horas de diferencia. Sí, van a ser las 12. Sí, parece que tenemos harta diferencia de horas. 6. Son las 12 de la noche. Van a ser las 12, sí. Ah, ya, sí. No sé si Juan Pablo quiere... Ah, mira, acá llegó otra pregunta. Déjame, acá la publicamos para que se pueda ver. Dice, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuánto se demorará este proceso? Y dice, hola, muchas gracias por la presentación. Bueno, el siguiente paso, como mencioné, es reclutar más personas. Es el siguiente paso. ¿Cuánto nos iremos a demorar? Esperamos tener el borrador del paper de aquí a final de año, pero necesitamos reclutar un número importante de personas, de niños, y como ustedes ven, puede ser un proceso, o sea, nosotros empezamos a evaluar en abril y evaluamos 10 pacientes hasta 2 semanas atrás, terminamos de evaluar. Porque como son en varias etapas, no es tan fácil hacer que la gente responda. Eso que es online. Ahora, Karina me decía que cuando ella trataba de utilizar los cuestionarios en papel y se los entregaba a los papás, por ejemplo, nunca se los devolvían. Nunca se los devolvían. Entonces, para ella esto ha sido bastante útil porque le ha permitido que, a pesar de que se puedan demorar un poquito en responder, siempre tiene respuesta. En cambio, cuando es en papel, generalmente ella entrega el cuestionario, que lo entregaba una traducción libre que hicieron en Argentina, que tampoco estaba válida, siempre me decía que nunca le devolvían el cuestionario, porque como tenía que tener un periodo de observación, entonces le entregaban la consulta y después cuando yo se lo pedía de vuelta, siempre se les olvidaba. En este caso había que empujarlo un poquitito a algunos, no todos por supuesto. Pero bueno, el siguiente paso es incluir más pacientes, ojalá de otro tipo de pérdidas auditivas, unilaterales o asimétricas, ojalá. Bueno, y ojalá que alguien se entusiasme en Chile y podamos aplicarlo también en Chile, esa es la idea. El lenguaje está adaptado para Chile también. Por lo tanto, debería ser posible utilizarlo en Chile desde el punto de vista del lenguaje sin ningún problema. Hay que buscar quién le gustaría hacerlo para que lo pueda hacer. Ahora, se puede hacer en papel también. También se podría hacer en papel. Nosotros lo estamos haciendo online por ahora, cosa del COVID, que está de moda y bastante útil, pero se podría hacer en papel también. Pero esperamos que de aquí al final, ojalá tener listo a final de año. Esperemos. Ojalá sea así, Oscar. Mira, aquí dice, gracias, Oscar, gran trabajo. Y también nos sumamos a las palabras, qué beneficioso es esto, ¿cierto? Cuando se pueden validar, ¿cierto? Estos cuestionarios que se hacen y poder usarlos a lo largo de todo el mundo, que son muy beneficiosos. Así que te damos las gracias, Oscar, por tu tiempo, por la hora que es allá. Así que te agradecemos muchísimo. No sé si Juan Pablo también quiere comentar algo.
Sumarme solamente a las palabras de agradecimiento, Oscar, a lo que estabas comentando al final de ese apoyo, ojalá el interés de algún chileno o chilena que los pueda ayudar en esta investigación. Obviamente que va a nutrir mucho más esta traducción, así que sería muy interesante que alguno de los oyentes quizás pueda hacer algún aporte. Quién sabe, esto te abre a ti, Oscar, esa posibilidad de contacto. Así que al final de la presentación vi que aparecía tu correo, entonces para que la persona que se motive quizás se pueda conectar con ustedes. Solamente agradecer nuevamente, Oscar, muy interesante. Yes. Bye. Gracias, Oscar. Muchas gracias.